Muy buenos días, queridos estudiantes. La clase hoy de matemáticas, primer parcial, primer quimestre, docente Anabel Córdoba, noveno. A y B. Objetivo. Realizar una tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados mediante herramientas tecnológicas para utilizarlo en la resolución de problemas. Recordemos que este tema nosotros ya lo hemos visto en octavo. Muy aparte, los chicos que estuvieron en las clases de ensayo también lo vimos. De igual lo vamos a recordar para prepararnos para la prueba de diagnóstico. Ejercicio en clase. Esta vez vamos a comenzar con un ejercicio. Supongamos que un periodista deportivo desea estudiar el rendimiento del tenista Rafael Nadal a partir de los resultados que logró en el último año. En dicho plazo, el jugador disputó 15 encuentros. Los datos estadísticos obtenidos de la observación de los partidos son los siguientes. Derrota, derrota, derrota. Victoria, derrota, victoria, victoria, derrota, 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 victoria, derrota, victoria. Tenemos 15 encuentros, 15 datos. Es muy importante esa parte y ahora vamos a ver por qué. Estudia el rendimiento del tenista. Vamos a ordenar todo esto en una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia va a constar de resultados obtenidos, de phi, acuérdense que era phi, frecuencia absoluta. Phi es la inicial de frecuencia absoluta. HI, inicial de frecuencia relativa, o las siglas de frecuencia relativa. Y en nuestro pequeño cuadro vamos a tener porcentaje. Resultados obtenidos. ¿Cuáles serían los resultados obtenidos? Victorias. ¿Cuántas victorias habrá? Ya vayan contando mientras vamos haciendo esto. Derrotas. Total, que en este caso total va a ser N, el número total de encuentros. Y vamos a ver, victorias. ¿Cuántas victorias hubo? Cuenten. Bien, 5. Eso se pone en frecuencia absoluta. Derrotas. ¿Cuántas derrotas hubo? ¿O tuvo Rafael Nadal? 10. Eso nos hace un total de 15. Si nos podemos dar cuenta, ya en el ejercicio nos decía que se disputó 15 encuentros. O sea que teníamos que tener un total de 15 para no irnos equivocando. Ahora sí, vamos con frecuencia relativa. ¿Cómo se saca frecuencia relativa? Dividíamos 5 para el total. ¿Cuánto nos daba? 5 dividido para 15, 0,33. Recuerda que esto es infinito, 0,33, 33, pero tenemos dos decimales y es más, vamos a tener que redondear. Y lo mismo así hacemos, pero ahora 10 dividido para 15. 10 dividido para 15. Recuerde que aquí tenemos que redondear. Si nos da 0,6666 y queremos dos cifras decimales, eso nos hace redondear a 0,67. En frecuencia relativa, el total va a ser, bien, 1. Regularmente, o casi siempre, va a ser el total de frecuencia relativa 1. Recuerde usted redondear. Porcentaje. ¿Cómo se saca porcentaje? Usted de 0,33 lo va a multiplicar por 100. Esta sería una fórmula general. Pero también podemos hacerlo recorriendo los ceros. Si son 100, son 2 ceros, recorro 2 ceros y aquí me queda de 0,67, me queda 67%. Y si sumo 67% más 33%, me va a dar un 100%. Y es más, es fácil de comprobarlo. Tengo 1% o 1 por 100 me da
100. Mire que toda esta parte ya vimos el año pasado, solo es recordarlo para que ustedes no se olviden. Ahora, vamos a un cuadro que ya hicimos, a una tabla de distribución de frecuencia que ya hicimos hace tiempito en las clases de ensayo. De igual lo voy a poner aquí porque me sirve para recordatorio. Tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados. En aquella ocasión yo pregunté cuántas personas estaban alegres, cuántas personas tristes y cuántas personas preocupadas. Me acuerdo tanto que no estaban todos los alumnos y 27 alumnos estaban alegres. Yo era la única que estaba preocupada en aquella ocasión, porque yo decía, ay, ¿qué va a pasar en nuestra primera clase? Entonces, un total de 28. La encuesta se hizo a 28 personas. Frecuencia relativa, HI, 27 dividido para 28 me dio 0,96. 0 dividido para 28, pues obvias razones, 0. 1 dividido para 28, 0,04. 28 era el total de personas que nosotros hicimos la encuesta. Contamos y me da 1%. Porcentaje, 96%, 0%, 4%, un total de 100%. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Para los compañeros que no estuvieron, pues aquí los pongo. La tabla de frecuencia son aquellas que nos permiten organizar los datos de una manera ordenada en una distribución de frecuencia. Si usted se da cuenta, en el anterior ejercicio, nosotros teníamos ya en la parte de arriba todos los datos, los 15 datos, pero no estaban ordenados. Abajo, cuando ya hicimos la tabla, sí estaban ordenados y ahí podíamos hacer el ejercicio. Ahora vamos a los conceptos. Conceptos basados en los ejercicios. ¿Qué podemos decir? La tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Consta de frecuencia absoluta, que es FI. ¿Qué es eso? Es la cantidad de veces que aparece el dato. Por ejemplo, si en el primer ejercicio daba 15, el resultado tenía que ser 15. En el segundo ejercicio yo hice la encuesta a 28 personas, 28 personas tenía que salirme, 28 tenía que salirme en total. Recuerda, los datos estadísticos son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio estadístico. Así sea muy pequeñito como una encuesta que hice de tristes, alegres o preocupados. Frecuencia relativa o HI. Es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta, FI, entre el total de los datos. Al decir cociente, estoy diciendo que va a dividir. ¿Cuál sería la fórmula? HI, frecuencia relativa, igual FI o Phi, frecuencia absoluta sobre N. Anteriormente vimos que N era el total de los datos. Porcentaje, ¿cómo se sacaba porcentaje? Muy bien, se saca porcentaje con el resultado de multiplicar por 100 la frecuencia relativa. Incluso nosotros vimos una parte de cómo hacerlo más fácil. Información a tener en cuenta, datos supremamente importantes. La suma de las frecuencias absolutas es el número total de datos. Si yo hice la encuesta a 28 personas, pues 28 personas, 28 tiene que salirme en total. La suma de la frecuencia relativa es igual a 1. Regularmente siempre es igual a 1. En muy pocos casos va a ser 0,99 por diferentes motivos. Es más, en el deber vamos a ver un caso igual. La suma de los porcentajes es igual a 100. Si a mí me da en frecuencia relativa 1, al multiplicar por 100, pues me va a dar 100. Es lo más lógico. Por eso le dije que el cuadro de, o la tabla de frecuencias son casi importantes y perfectas porque todo está cuadrado de alguna manera. Tenemos un deber. Durante el mes de julio en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas.
Resuelva el ejercicio en su cuaderno y pasa la foto en Educay. Este ejercicio ya lo iniciamos en clase. Es más, nosotros teníamos un cuadrito. Corregimos varias cosas y aclaramos para que usted pueda hacer el deber. Usted hace la otra parte entre hoy día y mañana y el jueves ya tiene que estar en Educay el deber, en la asignación. No se olviden de eso. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga siempre. Cuídese. Chao.